Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, en seguimiento al tema de la semana pasada sobre autómatas de pila. Pues la semana pasada, como bien se recordarán, pues trabajamos toda la parte teórica o conceptual de lo que es un autómata de pila. Pues el día de hoy vamos a hacer aplicación de lo que vimos la semana pasada. Como recordatorio, como refrescando un poco, pues los autómatas de pila pertenecen a los lenguajes independientes del contexto. Ocupan una posición intermedia entre los autómatas finitos y las máquinas de Turing. Las máquinas de Turing es lo que nos toca ver o trabajar después del autómata de pila. Un autómata de pila pues responde a, al procedimiento LIFO, que LIFO significa last in, first out, o sea, último en ingresar, primero en salir. Recordemos que el autómata de pila se basa el funcionamiento en la estructura dinámica denominada pila. ¿Sí? Vimos eso la semana pasada, un poco de estructuras de datos. ¿Qué aplicaciones poseen las autómatas de pila? Pueden describir la sintaxis de muchos lenguajes de programación. Por ejemplo, cuando un punto y coma está mal puesto, o hace falta una coma, o hace falta un punto, esto son los autómatas de pila quienes se encargan de poder hacer esta verificación. Un análisis de clases gramaticales, por ejemplo, en un lenguaje de programación, hay palabras reservadas o palabras que no se pueden utilizar o palabras que no tienen sentido para ser utilizadas dentro de la ejecución del mismo. Entonces es un autómata de pila que se encarga de poder verificar ese tema. Y como tercer elemento de aplicación, pues análisis de cadenas, análisis de palabras, análisis de oraciones. Recordemos el tema de los lenguajes gramaticales. Para que algo sea aceptado, pues obviamente se introduce una palabra o una cadena y estos símbolos o elementos que conforman esta cadena pertenecen a un lenguaje en específico. De esta manera es que nosotros podemos identificar qué elementos son válidos o aceptados respecto a la evaluación no autómata. Ya vimos, por ejemplo, la aplicación de lo que son las expresiones regulares. Las expresiones regulares pues, son otro elemento de los autómatas que puede ser aplicado. Ahora bien, cuando hablamos de un autómata de pila, hay tres elementos importantes a tener en cuenta. Tres elementos necesarios para que el mismo pueda funcionar como se espera. El primero, una cinta de entrada. Como vemos ahí en la parte superior, en color azul, es donde se coloca la cadena o la sucesión de símbolos que vamos a evaluar. A esto se le denomina cinta de entrada. Como segundo elemento, el mecanismo de control, pues con un número finito de estados, quiere decir estados finitos. En este caso, pues tenemos de Q0 a Q5. Esto lo da una parte de la séptupla y pues ahí lo podemos observar en color naranja. Y como tercer elemento, la memoria auxiliar. Que la memoria auxiliar pues es una pila. Funcionamiento de una pila. Estos tres elementos son importantes para poder
evaluar o poder identificar el funcionamiento de una pila. Recordemos que el autómata de pila se basa en una séptupla. Y pues esta al final es la definición formal de lo que es el autómata. Por ejemplo, el primer elemento, que es sigma, es el alfabeto de entrada. En este ejemplo que vamos a ver ahorita, pues el alfabeto de entrada se representa por A, B y C, o sea, 3 símbolos pertenecientes al lenguaje o al alfabeto que vamos a utilizar en la evaluación de las cadenas. Como segundo elemento de la séptupla está Rho, que Rho es el alfabeto de la pila. El alfabeto de la pila es totalmente distinto al alfabeto de entrada para efectos de evaluación. Entonces, normalmente o en la mayoría de los casos, Rho es una cerradura de Kleenex porque siempre va a tener como primer elemento el elemento vacío, el elemento neutro. ¿Ya? En este caso, pues, estamos usando lambda, también podemos usar epsilon. Recordemos que cualquiera de los dos símbolos se utiliza a nivel de autómatas para identificar una cadena vacía o un elemento vacío. El tercer punto de la séptupla es Q mayúscula, que en este caso Q representa los estados. Los estados que van a ser utilizados en el autómata. En este caso, pues Q es igual a Q0 y Q1. El siguiente elemento, A0, dice que debe pertenecer a Rho, que es el símbolo inicial de la pila. Recordemos que según la estructura formal que vimos la semana pasada, este también se identifica como Z. En la mayoría de los casos, o por no decir en todos, siempre el símbolo inicial va a ser una cadena vacía, o sea, lambda. El siguiente elemento, Q0, pertenece a Q, es el estado inicial del autómata. Según la estructura formal de la séptupla que vimos la semana pasada, este elemento Q0 también se identifica con la letra S. El siguiente elemento es F mayúscula, que contiene a Q, es igual a Q, y es el conjunto de estados finales. Recordemos que un autómata no puede tener, o sea, puede tener uno o más estados finales válidos, estados finales o estados de aceptación. Entonces, en este caso, pues F representa Q1, o sea, sería el estado de aceptación de este autómata que vamos a observar. Y el último elemento de esta séptupla es F minúscula, o en otras palabras, las funciones de transición. Aquí es donde la semana pasada, pues, obviamente, casi seguro, estuvo la confusión del tema teórico que estuvimos observando. Pues el día de hoy vamos a verificar porque F es la aplicación denominada a las funciones de transición de ternas. O sea, qué es una terna y cómo se compone o cómo se traslada a la función de transición. Si vemos este autómata, este es un autómata con dos estados, o sea, la séptupla que acabamos de analizar es la séptupla que rige el funcionamiento de este autómata que estamos observando. Recordemos que la semana pasada hablamos de que cada nodo o cada estado del autómata está regido por las ternas. Aquí podemos ver 5 ternas. ¿Sí? La primera terna dice B, lambda, punto y coma 1. La segunda terna dice A, lambda, punto y coma 2. La tercera terna dice C, 2, punto y coma lambda. La cuarta terna dice B, 1, punto y coma lambda. Y la última terna dice A, 2, punto y coma
lambda. Ahora bien, ¿cómo se leen estas ternas? ¿Cómo se identifican estas ternas? ¿Y cómo hacemos para trasladar estas ternas a las funciones de transición que nos van a ayudar a poder llevar a cabo la evaluación del autómata? Ok. Si vemos acá, en la parte de abajo, pues hablamos de las transiciones y funciones de transición. Las transiciones siempre van a estar conformadas por una terna. La terna tiene tres elementos, o sea, como así lo dice. El primer elemento, si analizamos la terna número 1, que es b, lambda, 1, el primer elemento es el símbolo de la cadena de entrada, o sea, tiene que ser un elemento reconocido de sigma, o sea, del alfabeto de entrada. Quiere decir que yo recibo un símbolo de lectura. El segundo elemento es el símbolo que desapila, o sea, lo que yo saco de la pila en mi evaluación. Y el tercer símbolo es el símbolo que apila, o sea, lo que yo ingreso o lo que yo meto a la pila de evaluación. Si vemos el cuadrado aquí a la derecha, la primera terna, que es b lambda 1, o sea, b, lambda, 1, se transforma en esta función. La función tiene dos partes. La primera parte, que es del estado en donde yo me encuentro, y la segunda parte del estado a donde me dirijo. ¿Qué quiere decir? La primera terna dice b, lambda, punto y coma, 1, y se encuentra sobre el estado Q0. Entonces, la función 1 dice, si yo estoy en Q0, ¿sí? Acá, si yo estoy en Q0 y recibo el símbolo B, o sea, el primer elemento de la terna, saco de la pila el símbolo lambda, o sea, nada, no saco nada. Según el autómata, yo me muevo hacia el mismo Q0. Me traslado a Q0, que es el cuarto elemento que está acá en la función, y ingreso a la pila el número 1. Así es como se lee esta función. ¿Sí? Ahorita vamos a ver la segunda para que quede un poco más claro. La segunda función dice a, lambda, punto y coma 2. Entonces quiere decir que si yo estoy en el estado Q0 y recibo el símbolo A, yo tengo que sacar de la pila lambda, o sea, no saco nada. Me traslado al estado Q0 e ingreso a la pila el número 2. Eso es lo que significa esto que está acá. ¿Por qué me quedo siempre en Q0? Porque aquí el autómata me está diciendo que yo sigo en Q0. Veamos la terna 3. La terna 3 dice, si yo estoy en Q0 y recibo el símbolo C, o sea, acá, si yo estoy en Q0 y recibo el símbolo C, saco de la pila el número 2 correspondiente, me traslado a Q1, o sea, aquí estoy diciendo de Q, con esta terna, me traslado a Q1 y ingreso a la pila lambda, o sea, nada. Eso es lo que significa. La cuarta terna, transformada a función, dice, si yo estoy en Q1 y recibo el símbolo B, saco de la pila un número 1, me traslado a Q1 e ingreso a la pila lambda. O sea, ingreso a la pila, no ingreso nada. Y la quinta función dice, si yo estoy en Q1 y recibo el símbolo A, saco de la pila el número 2,
me traslado a Q1, o sea, me quedo siempre en el estado Q1 e ingreso a la pila lambda, o sea, no ingreso nada. Ahorita lo vamos a ver cómo es que funciona esto. Aquí tengo mi cadena de estados, mi pila, los estados, mi autómata y la formalidad del autómata. Recordemos que es una séptupla. Entonces, lambda es ABC, o sea, son los símbolos aceptados. Rho son los símbolos que aceptan la pila, o sea, esta que está acá, es Rho. Sigma es esto que hay acá, lo que se acepta en la cadena de entrada. Q son los estados, tenemos Q0 y tenemos Q1. Z, que es el estado inicial, va a ser lambda, o sea, vacío. Una pila va a estar inicializada con Z. S, que es el estado inicial, va a ser Q0, o sea, Q0 acá, si vemos la flechita de inicio. F va a ser el estado final, el estado de aceptación, que en este caso es Q1. Y delta, que son las funciones de transición, que son las que acabamos de ver, las que acabamos de observar. Las mismas 5 funciones que acabamos de ver acá, ¿sí? Son las mismas. Entonces, teniendo estas funciones de transición, yo puedo empezar a evaluar esta cadena. ¿Cómo se hace la evaluación? Utilizando una pila. Ok, pongan atención. Siempre hay que utilizar la pila para poder llevar a cabo la evaluación. Vamos a empezar evaluando el primer símbolo, que es B. ¿Sí? Este que está acá. B. Yo me encuentro en estado Q0. ¿Sí? ¿Y qué estoy recibiendo? B. Según mi función de transición, si vemos la primera función, dice, si yo estoy en Q0 y recibo B, saco de la pila lambda, o sea, no saco nada. Me traslado a Q0, o sea, me mantengo aquí en el estado Q0 e ingreso a la pila un número 1. Eso es lo que dice la función 1. Porque si yo estoy en Q0 y leo una B, dice que yo tengo que hacer esto. ¿Ok? Ya evalué el primer símbolo de la cadena. Vamos a evaluar el segundo símbolo de la cadena. El segundo símbolo es A. Yo sigo en estado Q0. ¿Sí? Si estoy en Q0 y recibo A, ¿qué función tengo que usar? La segunda. Porque dice, si estoy en Q0 y recibo A, saco de la pila lambda, o sea, no saco nada. Me mantengo en Q0, o sea, me muevo a Q0 o me mantengo en Q0, como ustedes quieran llamarle, e ingreso a la pila un número 2. Entonces a la pila un número 2. Ya evalué el segundo carácter de la cadena. Vamos a evaluar el tercer carácter. Estoy en Q0 y recibo una A. ¿Qué función utilizo? La segunda. Porque dice que si estoy en Q0 y recibo una A como símbolo, saco lambda de la pila, o sea, no saco nada, me mantengo en Q0, eso es lo que dice la función 2, e ingreso a la pila un número 2. Ingreso a la pila un número 2. Mi pila ya se ve de esta manera. Ya evalué el tercer carácter, o sea, esta segunda. Vamos a evaluar el siguiente carácter de la cadena. Estoy en Q0. Estoy recibiendo A. Sigo utilizando la segunda función. Porque la segunda función me dice, si yo estoy en Q0 y recibo A,
saco de la pila lambda, o sea, vacío, no saco nada, me muevo a Q0, mi estado sigue siendo Q0, e ingreso a la pila un número 2. Entonces aquí la pila ya se ve de esta manera. Esta es la cuarta iteración. Vamos a evaluar el siguiente símbolo. Estoy en Q0 y el símbolo utilizado es C. Ahora, ¿qué función tengo que usar? ¿Alguien que me responda? La 3. Muy bien. Si estoy en Q0 y yo estoy recibiendo un carácter C, la función 3 me dice, si yo estoy en Q0 y recibo un C, una C, saco. Recuerden que esto de acá es sacar o desapilar. Saco de la pila un número 2. Efectivamente, el que está arriba es un número 2. Lo saco. Me traslado a Q1. Aquí ya no estoy en Q0, sino que estoy en Q1. E ingreso a la pila lambda. O sea, ingreso vacío. No tengo nada. Ahí ya evalué este carácter. Ahora movámonos al siguiente símbolo. Nos toca A. Tengo Q1, o sea, yo estoy en Q1 y recibo un símbolo A. Tengo que utilizar la quinta función. ¿Por qué dice? Si yo estoy en Q1 y recibo A, tengo que sacar de la pila o desapilar un número 2. ¿Qué es lo que está arriba o en la cima de la pila? El 2. Entonces el 2 yo lo saco. Me muevo a Q1, me mantengo acá en el estado Q1 e ingreso a la pila lambda, o sea, vacío. ¿Sí? Con eso ya evaluamos esta. Nos pasamos a evaluar el último carácter y dice, si es Q1 y recibo A, si es Q1 y recibo A, tengo que sacar de la pila un número 2, o sea, evalúo cuál es el que está arriba y si es un 2 y es la función me dice que saque un 2, yo saco ese 2. Yo saco ese 2. Me muevo a Q1, me mantengo en estado Q1 e ingreso lambda, o sea, vacío. Con esto yo ya terminé de evaluar esta cadena. ¿Sí? Ya terminé de hacer la evaluación de esta cadena. ¿En qué estado estoy? Q1. Q1 es estado de aceptación. Por lo tanto, mi cadena es aceptada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan? Así es como se hace una evaluación de un autómata de pila. Porque quien me ayuda a mí a hacer esto es la pila. Esta cadena es aceptada. Pero ¿qué hubiera pasado si yo aquí tuviera otra A? Una A. ¿Qué pasa si yo aquí tengo otra A? Vamos a hacer la otra evaluación. Y dice, si estoy en Q1 y recibo otra A, utilizo la quinta función. Si yo estoy en Q1 y leo una A, tengo que sacar de la pila un número 2, dice la función. ¿Y qué es el número que está en la parte de la cima de la pila? ¿Es un 2 o es un 1? Un 1.
un 1, por lo tanto no puedo sacar yo un 2. Esto lo que hace es generar un error. Y al generar un error, la cadena es rechazada. ¿Sí? Eso es solo con haberle agregado una A más, ¿verdad? Con esa A, yo ya puedo rechazar la cadena. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, o sea que nosotros siempre vamos a evaluar en base a, digamos, nos va a dar como algunas elementos para evaluar, ¿verdad? Sí. Para ver si se acepta o se rechaza esa. Yo lo que les voy a dar es la cadena. La cadena, el autómata. Con esto, yo podría darles también esto, la formalidad del autómata, o sea, la séptupla, o también les podría dar las funciones. Pero también yo solamente les puedo dar el autómata y ustedes sacan las funciones. Igual vamos a hacer un ejercicio hoy en donde vemos cómo se obtienen las funciones. ¿Alguna otra duda? Y que disculpe, esta grabación que está haciendo, así nos la va a compartir, ¿verdad? Yo la voy a subir a YouTube y se las voy a colocar en la plataforma. Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Por el momento no, ingeniero. Ok. Bueno, entonces, evaluemos estas funciones que están acá. Utilizando el autómata del ejercicio 1, o sea, este mismo, lo acabamos de utilizar, quiere decir que vamos a utilizar las mismas funciones de transición. Evaluemos estas 6 cadenas, estos 6 cadenas de caracteres, y veamos cuáles son aceptadas y cuáles no. Démosles. Vamos a dar unos minutos en lo que ustedes ven ahí cuáles son los resultados. Bueno, seguimos, pues, chicos. Ahí Jonathan dice, ninguna cadena pasa estado de aceptación. Wilber dice que 3 aceptadas y 3 rechazadas. William dice 2 aceptadas, una que no pasó al estado de aceptación y 3 que son rechazadas. Estas serían las aceptadas y estas serían las rechazadas. Ok, muy bien, Jonathan. Sí, hay que tratar de entender cómo evaluar o utilizar la pila para poder llegar al estado de aceptación. La mayoría, pues, está en lo correcto. Ok. Tenemos un segundo autómata de pila en donde este autómata está basado para hacer cumplir este lenguaje que está acá, a la n, cuando n es mayor o igual a 1. Y nos da una cadena para evaluar, siendo A, B. Si observamos este autómata, pues sabemos que el estado inicial es P, y cuál sería su séptupla o su formalidad. Si hablamos de sigma, recordemos que sigma, ahorita vamos a construir tanto nuestra séptupla como nuestras funciones de transición, basados en el mismo autómata. Sigma, recordemos que sigma son las cadenas de los símbolos aceptados. ¿Sí? Sigma son los símbolos aceptados. En este caso es los símbolos que se aceptan acá. ¿Cuáles serían? A, Rho son los símbolos aceptados por la pila.
Evaluando las ternas que están acá, ¿qué podemos decir que sería ropa? X y Z. Muy bien. Z. X y Z es el símbolo o los símbolos que van a ser utilizados en la pila. Inge, disculpe. En ese caso también no se agrega el lambda, solo como referencia. No porque, bueno, lambda es, recordemos que Vacío. por defecto acepta la cadena vacía. Entonces, si ustedes quieren la pueden agregar, si no, pues igual se sobreentiende que ahí está. Q mayúscula son los estados del autómata. ¿Cuáles serían los estados? Q0 y Q1. ¿Cómo? Q0 y Q1. Yo no veo ningún Q0, ningún Q1 ahí. Ah, P, perdón. Ajá. P, Q y R. Ojo con eso. Porque les va a tocar a ustedes en algún momento también construir esta formalidad, o sea, esta septo. Z es el estado inicial de la pila. Siempre va a ser por defecto lambda o epsilon, depende del símbolo que estén utilizando. S es el estado inicial. ¿Cuál es el estado inicial en esta autómata? ¿Sí? Muy bien. Es P. Y F mayúscula es el estado final o estados finales o estados de aceptación. R. R sería. Ahora delta son las funciones de transición. Yo aquí tengo delta. Aquí vamos a poner las funciones. Recordemos que es una función por cada terna. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Función 1. Vamos a agarrar a esta terna, en donde está a, lambda, punto y coma, x. ¿Y qué dice la función 1? Si estoy en el estado P, coma, recibo el símbolo A, coma, saco de la pila, lambda, eso me lo está diciendo la terna, me muevo hacia qué estado. Según eso, me mantengo en P e ingreso a la pila X. Entonces mi primer función queda de esta forma. ¿Alguien se confundió ahí cómo salió? No, ingeniero. ¿Podría repetir, Inge? Disculpe. Ok, ahorita lo repetimos, pero con la función 2. Función 2. Pongan atención. La función 2 es esta, la que está entre P y Q. ¿Sí? Entonces dice la función 2. Si yo estoy en estado P, ¿sí? Coma. Recibo símbolo X. No es una B, Inge. Recibo B. Muy bien, muy bien. Recibo B.
voy a sacar de la pila X. Cierro. Segunda parte de la función. Me traslado a qué función, a qué estado. Q. Porque ahí está la flechita que va de P a Q sobre la terna. ¿Y qué ingreso yo a la pila? Lambda. O sea, vacío. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se volvió a perder? Repetimos, pero ya con la 3. Aquí estamos armando las funciones de transición. ¿No? Sigamos pues. Función 3. Es la que está acá arriba. ¿Sí? Función 3 dice, si yo estoy en estado Q, coma, recibo un símbolo B, coma, saco de la pila X. Segunda parte de la función, me muevo a qué estado. Estado Q, me mantengo en estado Q, porque así dice ahí, y saco e ingreso a la pila lambda. O sea, vacío. Con esto ya tengo la función 3. Función 4, que es la que va de Q a R. Función 4. Estoy en estado Q. ¿Cómo? Recibo o leo una cadena vacía. Coma. Saco de la pila Z. Z al final es el estado inicial de la pila. Segunda parte de la función. ¿A qué estado me muevo? R. R. ¿Y qué ingreso a la pila? Z. De esta manera, tenemos las 4 funciones de transición de este autómata. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Otro ejemplo ahí. Otro ejemplo de ejemplo. Claro. Acabamos de hacer 4. Y cada uno sale de una de las ternas. ¿Sí? Ahora toca evaluar. Evaluar esta cadena. La pila pues ya está inicializada en Z. Y vamos a empezar. Ingeniero, perdón, una pregunta. ¿Sí? Acá donde está esta cadena, ¿ahí usted nos va a dar una cadena diferente o siempre va a ser esa? No, yo les tengo que dar las cadenas. ¿Recuerden lo que hicimos acá? Yo les di 6 cadenas. Y les digo con Ah, qué autómata evaluar, ¿no? entonces, así como en este ejemplo, vamos a tomar esa cadena que tiene en el Excel. Sí, yo aquí tengo una ya de ejemplo. Bueno, gracias. Porque ya se los puse yo acá. Aquí dice evaluar la cadena A, B, B, B. ¿Sí? Bueno, Vamos a evaluar. Primer carácter o primer símbolo. A. ¿En qué estado estoy? Estoy en estado P. ¿Y qué dicen mis funciones de transición? ¿Qué función es la que tengo que utilizar? La primera dije. Muy bien, la función 1. Y dice que si yo estoy en estado P y leo un carácter A, saco de la pila lambda, o sea, no saco nada. Me muevo al estado P, o sea, me mantengo ahí, e ingreso a la pila X, símbolo de pila. ¿Sí? De esta manera ya tengo evaluado el primer símbolo.
Me muevo al segundo símbolo de la cadena. Estoy en P y leo A. Sigo utilizando la misma función. ¿Qué saco de la cadena? Lambda, o sea, vacío. Me mantengo en estado P e ingreso X. Con esto ya evaluamos el segundo carácter. Nos movemos a la tercera posición y sigo estando en estado P y estoy leyendo A. Entonces, si yo tengo P y leo A, saco de la pila lambda, o sea, vacío, no saco nada, me mantengo en el estado P e ingreso X. Ahí sigo con mi pila. Evalúo el siguiente carácter. Si estoy en estado P y leo B, ya me toca que utilizar la función 2. Ya la 1 ya no la puedo utilizar. Estoy en estado P y leo B, saco de la pila X. ¿Qué tengo en la cima de la pila? Tengo una X. Por lo tanto, yo la puedo usar. Me muevo al estado Q e ingreso a la pila AND, o sea, vacío. De esta forma yo ya evalué esta B. Siguiente B. Yo estoy en estado Q y leo una B. ¿Qué función tengo que utilizar? La 3. La tercera. Muy bien. Entonces, si yo estoy en estado Q y leo una B, saco de la pila una X. ¿Qué tengo en la cima de la pila? Tengo una X, por lo tanto yo sí la puedo sacar. Me mantengo en el estado Q e ingreso a la pila lambda, o sea, vacío. Siguiente carácter. Estoy en estado Q y leo una B. Dice la función 3 que si yo estoy en estado Q y leo B, tengo que sacar de la pila una X. Mi símbolo en la cima de la pila es una X. Yo la puedo sacar. Me mantengo en estado Q e ingreso lambda. De esta forma, al llegar acá, la pila vacía también es una cadena de Z. Porque la pila ya quedó libre, la pila ya quedó vacía. Vayamos a un punto más allá. Digamos que acá, pues al final hay una lambda. Este es solo por seguimiento, ¿no? También se puede hacer. Si yo estoy en estado Q y leo lambda, dice que tengo que sacar Z. Saco Z. Me muevo al estado R, que es mi estado de aceptación o mi estado final, e ingreso Z. Al final mi pila va a quedar vacía o inicializada. Y mi cadena va a quedar también en un estado de aceptación. O sea, al final cualquiera de los dos elementos que yo finalice en estado de aceptación o que a un paso de finalizar mi cadena, la pila quede vacía, son estados de aceptación del autómata. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, Inge, ¿por qué puso de primero en la pila Z? ¿Por qué puso Z al inicio de la pila? Aquí está. Z es el estado inicial. Eso se lo da su formalidad al autómata. Se lo da su séptuple. Ah, bien, de acuerdo.
Eso viene por definición. ¿Alguien más tiene otra pregunta? No, Inge, solo una molestia ahí que el audio se oye muy lejos. Ah, ok. Bueno, gracias. Ok. Partiendo de este mismo autómata, evaluemos estas cadenas. Este es con el autómata 2. Hagamos la evaluación a ver cómo les queda. Feliz tarde. Gracias, Adiós. Inge. Feliz tarde, Inge.